Vamos a iniciar nuestro estudio y quiero que contemplen esa imagen que tienen allí. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? ¿De qué se trata esa imagen? ¿Qué representa? ¿Qué hay allí? A ver, no piensen tanto porque no tienen que leerla. A ver, esa imagen está representando la zarza ardiendo. La zarza ardiendo. La zarza ardiendo es cuando Dios llama a Moisés y se inicia el proceso del rescate de la esclavitud donde estaba el pueblo de Israel en Egipto a partir de ese llamamiento. Y eso fue por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Por eso hemos tomado esta imagen para iniciar nosotros este tema de el amor de Dios. ¿Está bien? Trabajamos con el amor de Dios. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. ¿Tiene concordancia? Nos sirve de ilustración, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por favor, vengamos aquí para tomar las notas que siguen. En primer lugar, el tema que nos ocupa es el amor de Dios. Quiero que observen lo siguiente. El amor de Dios es Dios mismo, porque Dios es amor, ¿cierto? Ese es un principio fundamental. Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Les queda claro eso? Eso yo quiero que lo tomen muy en cuenta porque esto es lo que vamos a estar desarrollando. El amor de Dios es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él muestra su amor a través de su gracia, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, y derrama su amor en sus hijos mediante su Espíritu Santo para tener comunión personal con ellos. Y esto debemos entenderlo perfectamente. Si tú entiendes esto, si tú captas esto, si tú realmente percibes espiritualmente lo que esto quiere decir, te va a dar un buen entendimiento del propósito del amor de Dios para tu vida. Entonces vamos a repetir. El amor de Dios es Dios mismo, porque Dios es amor. Él muestra su amor a través de su gracia, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, y derrama su amor a sus hijos mediante su Espíritu Santo para tener comunión personal con ellos. Miren todo el proceso de la demostración del amor de Dios para nosotros. ¿Lo están observando? ¿Les parece interesante? Es la forma como se da el proceso. En segundo lugar, quiero que también observen esto, porque esto también nos va a estar retando a nosotros. Pero sus hijos, la mayoría de las veces, no disfrutamos estas dimensiones de su amor por la falta de fe, de humildad, de obediencia y por vivir más complaciendo a la carne o a los deseos de la naturaleza humana que a las directrices del Espíritu Santo según la palabra de Dios. Ya aquí comienza una confrontación con mi vida y debe también comenzar esa confrontación con la vida tuya. Mientras vemos en el primer párrafo que Dios es amor, que el amor de Dios es Dios mismo, porque Dios es amor, y vemos que Él demuestra su amor a través de su gracia, por medio de su Hijo Jesucristo el Señor, y lo derrama en la vida de los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo para cumplimiento de su palabra, y también con el propósito de tener comunión con nosotros, sus hijos. Pero hay un gran pero.
sus hijos, la mayoría de las veces, no disfrutamos estas dimensiones de su amor. Quiero enfatizarlo porque estamos dando aquí prácticamente la introducción a la primera clase, por la falta de fe. A veces somos creyentes incrédulos, que no le creemos a Dios, que no creemos en su palabra, y no disfrutamos estas dimensiones de su amor por la falta de fe, por la falta de humildad, por la falta de obediencia y por vivir más complaciendo a la carne o a los deseos de la naturaleza humana que a las directrices del Espíritu Santo según la palabra de Dios. Díganme, ¿eso ocurre o no ocurre todos los días? ¿Sí o no? Así que por favor, el propósito de este estudio es que nosotros podamos ver la grandeza del amor de Dios, pero también el que podamos disfrutar su amor. El tercer párrafo dice: por estas razones vamos a iniciar este estudio con la experiencia de David como una ilustración para nosotros los hijos de Dios. Vamos a utilizar una gran ilustración que es la vida de David. También porque existe una gran verdad que nosotros no podemos negar, y es la siguiente: nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede amar si primero no disfruta del amor de Dios. Cuando disfrutamos su amor, entonces podemos amar de verdad. ¿Se dan cuenta? Ahí están las dos razones. Vamos a utilizar un aspecto de la vida de David como una ilustración, como un ejemplo, como una enseñanza que nos dará un buen ejemplo, y también porque nosotros, los seres humanos, no estamos en la capacidad de amar. ¿Y por qué no estamos en la capacidad de amar? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros, por causa del pecado, no tenemos esa facultad, ese don, ese privilegio, esa virtud de amar, necesitamos experimentar, vivir, disfrutar el amor de Dios. Pero para poder disfrutar el amor de Dios, tenemos que conocer ese amor que es Dios mismo. ¿Les quedó claro? El amor de Dios. Un maestro de la ley judía le preguntó al Señor Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y observen la respuesta que el Señor Jesús le dio. Obsérvenla. El mandamiento más importante es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Y luego Jesús explica: no hay otro mandamiento más importante que estos. Eso se encuentra en Marcos 12, 28 al 31. Vamos a observar lo siguiente. Ese maestro de la ley se acerca al Señor Jesucristo, no sabemos con qué intención, pero al hacerle la pregunta, el Señor Jesús sintetiza los 10 mandamientos en estos dos. Y dice: ama al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo, no con una parte de tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego agrega: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Y luego explica: no hay otro mandamiento más importante que estos. Yo tengo dos preguntas. ¿Crees que hay alguien capaz de amar a Dios
de esa forma sin antes conocer y disfrutar el amor de Dios? ¿Qué piensas? Me gustaría verlos y oírlos. ¿Qué piensan? ¿Cree que hay alguien? Aún los que estamos aquí, ¿cuánto tiempo tenemos de estar en el Evangelio? Que hemos venido escuchando ese texto desde que se inició nuestra vida cristiana. ¿Realmente amamos a Dios de esa manera? ¿Lo amamos con todo el corazón? ¿Lo amamos con todo el alma? ¿Lo amamos con todas las fuerzas? ¿Lo amamos con todo nuestro ser? ¿Con toda nuestra mente? ¿Qué opinan? ¿Sí? No, ¿verdad? Realmente no. Y eso es lo que tenemos allí como respuesta, un no contundente. Ahora, si el Señor Jesús quiere que eso sea así, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque el Señor Jesús está diciendo cómo debemos amarlo. ¿Verdad o no? Él está diciéndonos a nosotros, no solamente a ese maestro judío, nos está diciendo a nosotros que Dios ha establecido la manera como Él quiere que lo amemos. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, en todo sentido. Así que vamos a hacer unas observaciones y me gustaría que participen, muy importantes y muy necesarias. Son importantes y son necesarias, así que deseo que participen allí por lo menos pensando y diciendo algo. ¿Cuántos años tienes de conocer el Evangelio del Señor Jesucristo? A ver, ¿cuántos años? ¿Cuántos años tienes? ¿Ah? 20. ¿Y tú? 30. ¿Y tú? 20. ¿Y tú? 2 años. ¿Y tú? 10. ¿Eder? Como 14. ¿Y Motón? 10. ¿Y tú? ¿Ah? 5. ¿Y la que está escondidita por allá? ¿Cuántos? Como 2. Muy bien. ¿Se da cuenta? Vamos a ver estas 2 mujercitas que están por allí y no me han respondido. ¿Tú cuántos años tienes de estar en el Evangelio? 20. ¿Y tú? 2. 12. ¿Y tú? 15. Ahora la pregunta, ¿aman al Señor Jesucristo? ¿Aman a Dios como el Señor Jesús ha dicho? ¿Hay alguien que se atreve a decir que sí lo ama así? Con toda su fuerza, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. ¿Cómo estamos si Dios quiere que lo amemos así? Dígame, ¿cómo estamos si Dios quiere que lo amemos así? Esto demuestra, amados míos, demuestra contundentemente que nosotros, a pesar de ser creyentes, no estamos amando a Dios porque no hemos experimentado profundamente su amor. Y eso establece inmediatamente la necesidad de conocer el amor de Dios para que podamos amar a Dios. Creo que muchos creyentes andamos mal en este aspecto. Hemos perdido el primer amor, nos hemos enfriado y hemos pecado. Y aquí está la primera tarea, y esta tarea es una tarea doble que deben investigar esta semana. No solamente leer Apocalipsis 2, 1 al 7, hay que leerlo, pero también hay que escucharlo en los audios que les estoy enviando. Precisamente hoy los envié. Así que en esos audios va a escuchar cuidadosamente en qué consiste esto de perder el primer amor o el de abandonar el primer amor.
Y quiero que observen cómo esa iglesia en Éfeso, los efesios, se ocuparon en hacer una cantidad de cosas que le agradaban a Dios. Más o menos como 7 cosas muy buenas, pero había una sola que era la más importante que ellos estaban perdiendo. Así que por favor, tengan la amabilidad de hacerlos todos. Leer los 7 versículos del capítulo 2 de Apocalipsis, pero escuchar los audios que les envié hoy. Por tanto, amados míos, necesitamos volver a Dios con arrepentimiento, con confesión de los pecados y ser restaurados en su amor. Nosotros tenemos esa necesidad hoy, la iglesia del Señor. Ustedes con mayor razón porque están aquí. Ustedes son responsables ahora de entender que si hasta esta altura no amamos a Dios como Él quiere que lo amemos, es porque no hemos recibido la magnitud de su amor, no lo estamos creyendo, nos hemos enfriado, nos hemos apartado, hemos pecado, y por ese pecado de desobediencia, por ese pecado de falta de humildad, por la falta de fe, no estamos disfrutando el amor de Dios. ¿Ok? Y debemos venir al Señor con ese propósito de arrepentimiento. La pregunta aquí es, ¿deseas conocer, creer, disfrutar y vivir el amor de Dios? Y la pregunta es para todos, así que me gustaría saber si lo desean o no. ¿Sí? ¿Lo desean? ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo desean? Muy bien. Todos desean eso. Yo también. ¿Deseas conocer? ¿Deseas creer? ¿Deseas disfrutar y vivir el amor de Dios? ¿Cuánto lo quieren? Muy bien, entonces esto es para ti. ¿No dicen amén? Ahí está la respuesta, aquí vamos a ver cómo lograrlo. Es para hijos de Dios y siervos de Jesucristo que, habiendo nacido de Dios, no lo hemos disfrutado, pero en cambio hemos pecado. Nos hemos apartado de su amor de una u otra manera, ¿cierto? Así que este estudio de la palabra de Dios acerca del amor de Dios es para nosotros. No es para agregar conocimiento, es para lograr una realidad del amor de Dios, una experiencia personal. Es para nosotros porque sí hemos pecado en faltar al conocimiento del amor de Dios. Sin embargo, podemos volver al camino de su amor por la fe en humildad y obediencia. ¿Cuáles son las 3 cosas que estamos necesitando para volver? Fe, ¿qué más? Humildad, ¿y qué más? Obediencia. Pero antes de ello tiene que haber arrepentimiento y el propósito sincero de reconocer nuestros pecados, de habernos apartado del Señor. Aquí tenemos ya para iniciar, como les había dicho, tomando el ejemplo de David, tal como David. Mire lo que hizo David. Él reconoció su pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora de pronto usted no ha pecado de la manera como David ha pecado, pero nosotros no estamos pensando en el pecado de David, estamos pensando en esto como una ilustración. Hemos pecado gravemente porque hemos dejado de creer, de confiar y de disfrutar el amor de Dios. Óiganme esto, si Dios es amor, hemos perdido disfrutar a Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor. No estamos disfrutándolo como Él quiere que lo disfrutemos, como es su propósito. Luego entonces hemos pecado, ¿sí o no? David, ¿qué hizo con su pecado? Dice, reconoció su pecado, se arrepintió, lo confesó a Dios y ¿volvió a qué?
al amor de Dios. Vamos a leer el trozo bíblico de la experiencia de David. No es el único salmo, pero este sintetiza todo. Salmo 32, versículos 3 y 5, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Veamos estas descripciones. ¿Qué le pasaba a David mientras no había reconocido su pecado y no se había arrepentido y no lo había confesado a Dios? Dice que sus huesos se envejecieron. Wow, miren ustedes el poder del pecado, la maldad del pecado. Los huesos de David se estaban, ¿qué? Envejeciendo en su gemir todo el día, y experimentaba que Dios no lo estaba bendiciendo y que Dios no estaba con él, y sentía el peso de su pecado. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, mi juventud, en sequedades de veranos. ¿Cómo es una sequedad de verano? Dígame, terrible, ¿cierto o no? Todo el verdor se convierte en palos secos, hojas secas, la tierra se relaja, ¿cierto o no? Dígame, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es la sequedad de verano. Y David está comparando la situación que estaba viviendo mientras no había reconocido su pecado. Y a veces nosotros endurecemos el corazón, no nos importa lo que nos esté pasando, porque no estamos en conexión con el propósito de Dios. El Espíritu nos habla, nos muestra, nos dice lo que tenemos que hacer. Igual seguimos sin hacer la voluntad de Dios. Después que David confesó su pecado a Dios, Dios actuó, pero actuó ahora favorablemente. Veamos cómo actuó Dios, y quiero que aprendamos esto, porque Dios está dispuesto a actuar también en favor nuestro. Además de perdonarlo, ¿qué más hizo Dios? ¿Quieren saber qué más hizo Dios? ¿Seguro? ¿Quieren saberlo? Bueno, aquí dice: ¿qué hace Dios aún? O sea que no es una simple historia, aunque real, de la vida de David. Es que Dios también hoy está dispuesto a actuar. Así como actuó. ¿Cuándo actuó Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después que David confesó su pecado, se arrepintió, se volvió a él, Dios actuó. ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué está dispuesto a hacer Dios hoy? Veamos, miren. Después que lo perdonó, después que David reconoció su pecado y se vino a Dios, dice que Dios le dijo: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. ¿Ustedes creen que Dios quiere mostrarnos el camino que debemos seguir? ¿Qué necesitó David para que Dios se interesara en perdonarlo y en prometerle que le daría instrucciones y que le guiaría por el camino que debía seguir ahora? ¿Qué necesitó David? Reconocer su pecado, arrepentirse, volver a Dios, confesarlo. Veamos qué más ocurrió. Observen esto. Se lo he hecho de esta manera para que se den cuenta, para que se les quede en el alma. Miren lo que hizo Dios. Dice: te haré entender. Fue la primera promesa que le hizo después que lo perdonó, después que David se arrepintió, después que David se apartó del amor de Dios para hacer como quiso hacer, pecar contra Dios. Dios le dice: te haré entender. ¿Qué más le dice Dios? Y te enseñaré. ¿Están observando la imagen? Y te enseñaré. ¿Y qué más le dice? El camino. ¿Cuál camino? Por donde debes, ¿qué cosa?
andar. ¿Y qué más le dijo Dios? Sobre ti fijaré mis ojos. Analicemos ese texto en la Reina Valera, por favor. ¿Es una promesa grande? Ayúdeme, ¿es una promesa grande? ¿Sí? ¿Cuántas cosas tiene esta promesa? 1, te haré entender, es decir, me voy a ocupar de que tú me entiendas. Te enseñaré. 2, ¿qué cosa? El camino. ¿Cuál camino? Por donde debes andar. ¿Y qué más haré? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Qué necesitó David hacer? ¿Qué tuvo que hacer David para que Dios le diera esa promesa? Reconocer su pecado. Nosotros quizás no hemos pecado como pecó David, pero sí hemos pecado en gran manera porque nos hemos apartado del amor de Dios, nos hemos enfriado. ¿Me lo confesaron ustedes, sí o no? ¿Lo dijeron esta noche ustedes mismos? ¿Son capaces de amar a Dios como el Señor Jesucristo enseñó? No. ¿Por qué? Porque hemos pecado al apartarnos del amor de Dios, que es lo más importante sobre todas las demás cosas. Por eso es que no nos amamos a nosotros mismos y tampoco amamos a los demás, porque necesitamos tener el amor de Dios para poder amarnos a nosotros, para poder amar a los demás y sobre todo a Dios. ¿Ese texto les dice algo a ustedes? En otras palabras, no vas a actuar arrepintiéndote hoy y mañana volviendo al pecado. Porque yo voy a fijar mis ojos sobre ti. Porque voy a fijar mis ojos sobre tú. Así que si de veras te arrepientes, ten en cuenta que el Señor te va a enseñar, te va a guiar, te va a instruir, pero a la vez va a estar pendiente. ¿Aceptan el reto? Lo podemos olvidar, pero el Señor no lo va a olvidar. A partir de este momento sus ojos van a estar sobre nosotros cuando vengamos a Él con arrepentimiento. Miren esto, el camino del amor de Dios. Debes conocerlo, debes creerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocerlo, creerlo. ¿Y qué más? ¿Para qué? ¿Para qué? Dígamelo en voz alta, ¿para qué? Para disfrutarlo, ¿cómo? Permanentemente. Les hago una pregunta. ¿Son conscientes ustedes de la necesidad de conocer el amor de Dios? ¿De creer el amor de Dios? ¿Y de disfrutar el amor de Dios? Sí, díganme sí o no. ¿Son conscientes? Ahora yo les hago otra pregunta. ¿Cuál es la necesidad más grande del ser humano? Ser amado. ¿Cierto? Ser amado. ¿Y por qué hemos descuidado el amor de Dios? ¿Por qué estamos descuidando el amor de Dios? Así que a partir de hoy no podemos seguir siendo torpes. No podemos seguir siendo animales como estos. Dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento. ¿Qué va a pasar si nosotros nos olvidamos de la palabra que estamos aprendiendo esta noche? ¿Vamos a ser como qué? Como el mulo o como el caballo, sin discernimiento, sin entender. ¿Cuántos quieren ser así? A ver, ¿cuántos quieren ser así? Levanten la mano. Muy bien, entonces el Señor está diciendo, epa, voy a poner mis ojos sobre ti cuando te arrepientas, cuando busques reconciliarte conmigo, cuando restaures el primer amor, cuando me disfrutes de verdad, yo te voy a perdonar, te voy a levantar, te voy a traer a mi amor,
pero no quitaré mis ojos sobre ti, de ti. ¿Cuántos creen eso? Muy bien, pensemos seriamente en eso. ¿Les está hablando esta palabra? Sí. ¿Cómo puedo andar por el camino y qué debo hacer? ¿Cómo puedo andar por el camino? Y sabemos que es el camino que el Señor nos está mostrando. ¿Y qué debo hacer? Una buena pregunta. Y observen ahora lo siguiente. Recuerda, Dios dijo que Él lo hace posible. ¿Quién es el que lo hace posible? Te haré entender. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Dios lo ha prometido. Esa es una promesa que hay para los que vienen a Él con arrepentimiento, con una actitud de reconciliarse totalmente y llenarse del amor de Dios. Lo hace posible, ¿sabe por qué? Solo por su amor. Dios lo hace posible solo por su amor, solo porque nos ama, porque el amor de Dios es perfecto, porque Dios es amor. Vamos a observar ahora el Salmo 32:10 en varias versiones de la Biblia. Prepárense para escuchar estas versiones. Miren lo que sigue diciendo. Veamos. Aquí tenemos la Reina Valera. Traduce el versículo 10 de la manera siguiente. Al que espera en Jehová le rodeará, ¿qué cosa? La misericordia. ¿Qué se requiere? Que espere en Jehová. El que espera en Jehová lo va a rodear Dios de su misericordia. ¿Cómo lo traduce esta otra versión? La Nueva Versión Internacional. Dice: el gran amor de Dios envuelve a los que en Él confían. ¿Qué es lo que dice? Díganmelo en voz alta que yo los quiero escuchar. El gran amor de Dios envuelve ¿a quiénes? A los que en Él confían. ¿A quiénes envuelve el gran amor de Dios? La palabra de Dios para todos. La palabra de Dios que dice aquí, dice: pero el Señor cubrirá con su amor al que confía en Él. ¿Qué hace Dios cuando confiamos en Él? Lo cubre con amor. Y palabra de Dios, la Biblia dice, Dios habla hoy, esa es la versión, Dios habla hoy, dice: los malvados tendrán muchos dolores, pero el amor del Señor envuelve a los que en Él confían. ¿Cuál es la palabrita clave? Que Dios envuelve, que Dios cubre. ¿Con qué lo cubre? Con su amor. ¿A quiénes? A los que en Él confían. ¿Quién lo estaba diciendo? David. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque acababa de tener esa experiencia. Su pecado había sido gravísimo a los ojos de Dios. Y Dios lo ha perdonado. Y Dios le ha hablado y le ha prometido ahora enseñarlo y guiarlo por el camino por donde debe andar. Y prometiéndole que estará vigilándolo. Allí demuestra David que el amor de Dios es grande. Ahora mire lo que dice el versículo que sigue, o sea, el versículo 11 del pasaje que ustedes vieron hace unos momentos. Regocíjate por causa de ese gran amor. Regocíjate. ¿Qué quiere decir regocijarse? Alegrarse abundantemente desde lo profundo del corazón. ¿En qué nos vamos a regocijar? Regocíjate por causa de ese gran amor.
Mire, ahí dice ese texto: alégrense ustedes los justos, regocíjense ¿en quién? En el Señor. Óigame lo que David está haciendo. David confiesa que estaba mal, muy mal, sufría día y noche, mientras estuvo sin reconocer su pecado y sin confesarlo y sin venir a Dios. David confiesa que una vez que fue perdonado, que confesó su pecado y se apartó de su pecado, Dios lo perdonó y Dios le prometió que Dios mismo le haría entender, le enseñaría y lo cuidaría fijando sus ojos sobre él. Lo guiaría por el camino por donde quería el Señor que estuviera. Luego testifica que Dios envuelve con su amor al que confía en él. Y ahora ordena o pide que la gente se regocije en el Señor. Eso es lo que dice David: alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Y aquí encontramos: canten todos ustedes los rectos de corazón. Eso es lo que dice el versículo 11. Ahora la pregunta es: ¿por qué David está animando a la gente que se goce, que se regocije? ¿Por qué? Porque David ha tenido la experiencia de ser perdonado, de ser rescatado, de volver al amor de Dios. El amor de Dios ha cubierto su vida de nuevo, y eso era lo importante para él. ¿Y qué produce cuando Dios cubre la vida de nosotros con su amor? Produce alegría, canto, y David está diciendo eso, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y por qué? Vean ustedes allí: porque definitivamente el amor de Dios es el inicio y es el camino de la vida en Cristo. Escriban eso, memorícenselo, guárdenlo en su corazón. ¿Qué es realmente el amor de Dios? El amor de Dios es el inicio de ese camino, pero a la vez es el camino de la vida en Cristo. Señores, esto está diciéndonos que nosotros, al ser rescatados, al ser perdonados, al volvernos a Dios, comienza en nosotros la experiencia del amor de Dios, y es como el inicio de la nueva vida. Pero todos los días, hasta cuando Cristo venga, todos los días debemos caminar en el camino del amor de Dios. ¿Está claro? Debemos andar en el amor de Dios, disfrutar el amor de Dios todos los días, a pesar de cualquier circunstancia adversa. Definitivamente, el amor de Dios es eso, el inicio, y es también el camino de la vida en Cristo. Observen esta imagen y observen lo que dice: el gran amor de Dios es el inicio y es el camino. Ahí está ese largo camino. ¿Qué le espera allá arriba? La luz, una situación diferente, porque el amor de Dios es el inicio y es, ¿qué más? El camino. Nosotros iniciamos la vida cristiana por el amor de Dios, por la gracia de Dios, ¿cierto o no? Él nos amó de tal manera que mandó a su Hijo. Pero luego, desde que comenzamos la nueva vida hasta el día de hoy, 5, 10, 15, 30 años, no estamos disfrutando el amor de Dios. No estamos andando en el camino del amor de Dios. Y Dios nos está llamando a caminar en este amor. El gran amor de Dios, así lo vamos a llamar de ahora en adelante. El gran amor de Dios. El amor de Dios es el inicio del camino que Él nos ha señalado para vivir en Cristo. Ese es el amor de Dios, es el inicio y es el camino. Esto también quiero que lo escriban bien, que se lo aprendan de memoria. Dios nos creó, nos salvó y nos hizo sus hijos
por amor para amarnos, con el fin de que lo amemos. No es solamente ser amados, Él quiere que lo amemos. Escriben porque voy a explicarles un poco de esto. Dios nos creó, nos salvó y nos hizo sus hijos por amor, para amarnos, con el fin o propósito de que lo amemos. Vamos a analizar esto de la manera siguiente, escúchenme. Todo lo que Dios hizo, dándonos la existencia que tenemos, escúchenme acá, todo lo que Dios hizo, dándonos la existencia que tenemos, la salvación que nos ha dado en Cristo, y el habernos convertido en hijos de Él, lo hizo por amor, ¿cierto? Lo hizo por amor. ¿Con qué primer propósito? Amarnos. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ahora lo amemos a Él. Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. De manera que, mis amados, vean ustedes la gran importancia que tiene el poder vivir cubiertos del amor de Dios. Amor que Dios ya ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Triste y lamentablemente, por nuestra incredulidad, por los deseos de la carne, por la falta de humildad y de obediencia, nos hemos alejado del amor de Dios. Pero Dios me creó, me formó, me hizo, me convirtió en su hijo, por amor, para amarme a mí, con el propósito de que yo lo ame a Él. ¿Se aprendieron eso? ¿Le dan la gloria a Dios? ¿Sienten alegría en su corazón? Ok, y mayor será la alegría cuando arreglen las cuentas con el Señor. El gran amor de Dios. Por todo lo que hemos dicho, les pregunto, ¿vale la pena conocer el amor de Dios? ¿Debemos conocerlo? Se les está acabando el aire. Díganme, ¿debemos conocer su amor? ¿Debemos creer en Él? ¿Y debemos disfrutarlo? Tenemos que decidirnos y esforzarnos para disfrutar y andar por Él, solo por la fe en su palabra. No puedo seguir dándole el segundo lugar al amor de Dios. Definitivamente es una decisión que me corresponde tomar. Es una decisión mía, es una decisión tuya. Y una vez que tomes la decisión, tienes que esforzarte para poder lograrlo siempre. El de disfrutar y andar en el amor de Dios, y eso solo por la fe en su palabra, de acuerdo con su palabra. ¿Saben qué? Dios lo dijo. Solo eso nos basta. Dígame, ¿es cierto? ¿Necesitamos más? No. Si Dios lo dijo, eso nos basta. Eso es todo. Eso es lo suficiente. Eso es lo abundante. Es la verdad de Dios. Si Dios dice que te ama con amor eterno a ti, eso es todo. Ahora lo que necesitamos es disfrutar el amor de Dios. Yo les hago una pregunta a Eder. ¿Está entendiendo, Eder? ¿Sí? ¿Y comienza a disfrutarlo ya? ¿Y se han dado cuenta ustedes que es una necesidad grande? ¿Y que hemos fallado muchos años? ¿Y que hay que corregir eso a tiempo? ¿Cuántos quieren disfrutar ese amor? Bueno, Dios lo dijo y eso basta. Su amor es el inicio y el camino de Dios. Ese es el inicio del camino y es el mismo camino de Dios al que Él nos ha llamado.
es el primer paso para los nacidos de Dios. Y en ese primer paso tenemos que permanecer siempre caminando en el amor de Dios. Y recuerden lo que dijimos: Dios nos creó, nos salvó y nos hizo sus hijos por amor, para amarnos, con el fin de que lo amemos a Él. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Todo lo que hemos dicho, ¿cómo lo sabemos? ¿Cuál es el medio a través del cual podemos saber que todo esto es cierto? Por la palabra. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer un trozo bíblico. Si ustedes pueden abrir sus Biblias o verlo allá, porque les voy a hacer preguntas de estos versículos. Versículos 3, 4 y 5. Les voy a hacer preguntas. ¿Está claro? ¿Ya saben lo que voy a hacer? Señores, ¿ya saben lo que voy a hacer? Les voy a hacer, ¿qué? Preguntas. ¿Con base en qué? En lo que vamos a leer. Así que tenemos que concentrarnos en lo que vamos a leer. Efesios 1, 3 al 5. Miren lo que dice. Escuchen acá. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Él, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Les doy unos segundos para que lo lean allí y vayan reteniendo, vayan leyendo y vayan reteniendo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora vienen las preguntas y listos para responder. Dios nos escogió por su amor. Eso es lo que el pasaje nos dice: nos escogió por su amor. La verdad es que no leímos todos los 5 capítulos, los 5 versículos, pero ahí están. Entonces ustedes van a seguir conmigo. Leímos hasta el 3, ¿verdad? Ahora veamos lo que son las preguntas. Dios nos escogió por su amor. Primera pregunta: ¿dónde se inició esa bendita escogencia? Quiero respuestas. ¿Cómo? Okay. ¿Todos están de acuerdo? La respuesta que está aquí. ¿Dónde se inició esa escogencia? ¿Dónde se inició esa escogencia? Bueno, aquí está la respuesta. En las regiones celestiales, versículo 3, ¿cierto? ¿Dónde se inició? En las regiones celestiales. Ese es un pasaje muy conocido por ustedes, así que no importa que no hayamos leído los versículos 4 y 5. ¿Cómo lo sabemos? Segunda pregunta: ¿en quién nos escogió y bendijo por su amor? ¿En quién? ¿En quién? No les oigo. Muy bien. En su propio Hijo Jesucristo. Versículo 3. ¿Nos escogió? ¿En quién? En Cristo. Tercera pregunta: ¿cuándo nos escogió por su amor?
¿Cuándo nos escogió por su amor? Mire lo que dice el texto. Antes de la fundación o creación del mundo. Todavía tú y yo no existíamos y ya Dios nos escogió en Cristo Jesús por su gracia y su amor. ¿Estamos? Seguimos. La cuarta pregunta. ¿Qué motivación tuvo Dios para escogernos? ¿Qué motivación tuvo Dios para escogernos? Yo les quiero sugerir, ¿se gozó en nosotros porque nos vio bonitos? ¿Porque éramos buena gente? Vamos a ver cuál es la respuesta. Mire lo que dice. Por su grande amor. ¿Por qué nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos escogió? Por su amor. Porque nos amó. Y amados, deberíamos corresponderle a Dios con ese amor. Quinta pregunta. ¿Según qué nos escogió por amor? ¿Según qué? Versículo 5, ahí lo pueden tener. ¿Según qué nos escogió por amor? Ahí tienen el versículo 5. Mire lo que dice. Por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto. Óigame, ¿hubo algo en nosotros por lo cual Dios nos amó? Ayúdenme, ¿hubo algo en nosotros por lo cual Dios nos amó? No, en absoluto, sino por el puro afecto de su voluntad. Veamos el versículo 5 en 3 versiones más. ¿Por qué nos escogió Dios en su amor? El versículo 5 dice, por la determinación bondadosa de su voluntad. Por la determinación ¿qué? Bondadosa en Dios habla hoy. En la Biblia de las Américas, conforme el beneplácito de su voluntad. Y la nueva versión internacional dice, por el buen propósito de su voluntad. La palabra clave aquí es la voluntad de Él. Él decidió en su voluntad absoluta amarnos a nosotros. Por eso nos escogió desde antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Oiga, ¿qué experimentas? ¿Qué sientes? A ver, ¿qué sientes? ¿Qué estás sintiendo? A ver, dilo en voz alta. ¿Qué estás sintiendo? Privilegio grande, ¿cierto? Adriana, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás experimentando? Que realmente Dios te ama. ¿Qué dices tú, mi hermana? María, no te oigo. Muy grande su amor, muy grande. Increíble todo esto, ¿verdad? Pero cierto. Y cierto que también pasamos por alto eso. Necesitamos tener conciencia de eso, creerlo, conocerlo. Por el puro afecto de su voluntad. Por la determinación bondadosa de su voluntad, conforme el beneplácito de su voluntad, por el buen propósito de su voluntad. Por eso Dios decidió amarnos en Cristo Jesús. Así que definitivamente, mis hermanos, escriban esto, porque deseo que lo tengan allí. También tienen que aprenderse todos estos pensamientos. El gran amor de Dios es el inicio y también
el camino para vivir y andar en Cristo, a través del Espíritu Santo, de acuerdo con su palabra. Escriban, por favor, escríbanlo. Ahora sí, escúchenlo. Ya lo escribieron, escuchen. El gran amor de Dios es el inicio y también el camino para vivir y andar en Cristo. La nueva vida se inició con el amor de Dios. Y la nueva vida es para vivirla y para andar en Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿De acuerdo con qué? Con su palabra. Es una síntesis hermosa, ¿no les parece? ¿La pueden decir en voz alta todos a la vez? A ver. Bueno, sí lo repitieron, pero no unísono. A una sola voz. A ver otra vez. Si ustedes aprenden eso de memoria, ¿qué les va a hacer? ¿Les va a ayudar? ¿Sí? Por eso pedí que lo escribieran, para que lo tengan en cuenta. El gran amor de Dios es el inicio de mi nueva vida en Cristo y es también el camino para andar, para vivir y andar en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, pero de acuerdo con su palabra. Vamos a ver aquí, por unos 5 minutos más, testimonios o revelaciones acerca del amor de Dios. Vamos a leer varias escrituras. Usted puede anotar el texto, es decir, el capítulo y el número de capítulo y versículo, el libro, el capítulo y el versículo. Y luego lo lee en la casa. Y para que así me pueda escuchar acá y pueda entrar usted a pensar seriamente. La palabra que estoy utilizando aquí es testimonios o revelaciones acerca del amor de Dios. ¿Cómo la Biblia nos habla? ¿Cuál es el testimonio que nos da la Biblia o los hombres de Dios? ¿Y cuáles son esas revelaciones que tenemos en la Biblia acerca del amor de Dios? La número 1 se encuentra en el Salmo 23, versículo 3, y dice: me guiarás por la senda de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios le mostró a David, y David testifica que Dios lo guiaría a él por senda de justicia. ¿Por cuál razón? Por el amor de Dios, por el amor de su nombre. Ese es el primer testimonio que encontramos. El segundo se encuentra en el Salmo 25, versículo 11. Y dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y se lo demostró Dios a David cuando David se arrepintió. Entonces aquí está diciendo, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amó a David. Por amor de tu nombre, el amor del nombre de Dios. Por tu amor, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Tercer testimonio. Dice: perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. No porque yo merezco que me perdones. No porque tienes que hacerlo. Por amor de tu nombre, perdona mis pecados. Y eso es lo que hace Dios. Perdona por amor, por su propio amor por nosotros. Eso está en el Salmo 79, versículo 9, segunda parte.
número 4 y 5. Dice, Él lo salvó por amor de su nombre. Salmo 106, verso 8. ¿Por qué salvó Dios a su pueblo? Por amor de su nombre. Versículo 5, el testimonio número 5. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo. ¿Fue por la ciudad? ¿Por qué decidió salvar la ciudad? ¿Por qué? Por el amor de Dios. Otro testimonio, otra revelación de lo que es el amor de Dios para con su pueblo a través de la historia. Tienes que levantar la voz porque no te escucho ya. Ajá, sí. Lo vamos a utilizar más adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por amor de Dios mismo, Él decidió amparar a la ciudad para salvarla. Número 6. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Hasta aquí, ¿me recuerdan? Testimonio número 6. Hoy finalizamos esta primera parte, esta primera clase, y el próximo jueves vendrán con una tarea. ¿Cuál es? Apocalipsis 2, versículo 1 hasta el 7, leyéndolo, pero escuchando también los audios que hoy los envié a sus WhatsApp. Señores, ¿tenían ideas cuando les hablé que vamos a enseñar sobre el amor de Dios? ¿Tenían ideas de saber esto? ¿Ah? ¿No se estaban preguntando por dónde irá a salir el pastor con esto? ¿Ah? ¿Qué será? Pero han sido bendecidos en gran manera. ¿Recomendarían ustedes esto a otras personas? ¿Creen que la iglesia debe saber eso? Bueno, ustedes deben comenzar a enseñarle a cuántas personas estén a su alcance, ¿sí? Déjenme terminar aquí para dar acá a la oportunidad de hablar. Vamos a terminar aquí dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tus bondades, por tu amor eterno. Por eso te bendecimos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Listo, sí.